Bienvenidos a todos y buenos días. Ya vamos a comenzar, entonces vamos a darle paso a la primera conferencia que se titula Obesidad y adiposopatía, nuevo target cardiológico. ¿Cuál dieta, cuál droga, cuándo y cómo? La presentará el doctor Miguel Camafort. El doctor Miguel Camafort pertenece a la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic. Es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, coordinador de comunicaciones del Consejo de Hipertensión Arterial y de la Sociedad Europea de Cardiología, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Corazón de la Sociedad Europea de Hipertensión, es asesor internacional de SIAC Prevent y Consejo de Prevención Cardiovascular de SIAC y coordinador del Spanish Speaking Countries Optifar International Register de la Heart Success Foundation. Bienvenido, doctor Camafort. Buenos días. Quería agradecer a los organizadores de este curso cardiovascular de Caracas 2025 el permitirme participar en esta jornada con este interesante tema. El tema que vamos a tratar hoy es la obesidad o adipositopatía, si es un nuevo target cardiológico, con qué dieta, cuál droga, cuándo y cómo. Para ello, mis conflictos de interés son los que destacamos aquí, que en realidad no influyen para nada en esta presentación. Y vamos a comenzar simplemente explicando un poquitín por qué la adiposopatía, o sea, la intoxicación o el daño producido por el depósito de grasa en el organismo, es una entidad nosológica como tal. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, en la American Heart Association ya hace 2 años se estableció todos los estadios del síndrome cardiorreno metabólico y ven ustedes que en el principio, en el estadio 1, pasamos de tener los factores de riesgo cardiovascular a un exceso de depósito de tejido adiposo, y que ese exceso de depósito de tejido adiposo va a ser el que va a ocasionar todos los cambios que se producen a partir de los factores de riesgo metabólicos, de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad cardiovascular subclínica, del síndrome cardiorrenal metabólico, y finalmente vamos a tener las enfermedades cardiovasculares como tal. Pero ven ustedes que el depósito excesivo y disfuncional de tejido adiposo va a ser el que nos va a provocar que los sujetos que tienen esta alteración vayan a tener finalmente enfermedad cardiovascular. Aquí vemos lo que sucede, por ejemplo, con la hipertensión arterial, y vemos que la grasa prerrenal es un factor importante que lleva, juntamente con la activación del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, y la resistencia a la insulina, en la que también interviene el depósito de lípidos a nivel de las células de los adipocitos, para producir hipertensión arterial. Y esto nos lleva a una situación que no es tan conocida, pero que creo que debemos de tener en cuenta, es el hecho de que el depósito de grasa, juntamente con todos los cambios metabólicos que produce, se ha relacionado de forma bastante directa con la aparición de insuficiencia cardíaca, porque se sabe que la insuficiencia cardíaca como tal es una enfermedad que surge del depósito de grasa, de la adipositopatía. Pero no solamente la insuficiencia cardíaca, sino que también sabemos que aquellos sujetos que tienen obesidad por determinados factores de riesgo, como pueden ser la inactividad física, la hipertensión, la dislipidemia, una dieta pobre, un exceso de alcohol, diabetes y tabaquismo, pueden acabar por tener una arritmia cardíaca fatal, como la muerte súbita o incluso una fibrilación auricular. Vemos también que los lípidos tienen su efecto en el que un metabolismo anormal de los lípidos producido por un aumento de las células, de la grasa en las células, puede producir una adipositopatía y una miocardiopatía. De manera, decíamos que la alteración del metabolismo de las LDL, cuando se convierten en LDL oxidadas, puede afectar también a los péptidos natriuréticos, puede
alterar las especies reactivas de oxígeno, de manera que de diferentes maneras todas las alteraciones relacionadas con el depósito anómalo de grasa va a producir una alteración miocárdica, ya sea a nivel arteriosclerótico, a nivel de insuficiencia cardíaca o por diferentes mecanismos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la adipositopatía, la obesidad, sobre todo abdominal, es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular del sujeto. Y por lo tanto, nos tenemos que plantear cuáles son los tratamientos que tenemos sobre nuestros pacientes. Pues miren, de las guías de hipertensión arterial aprendemos que hay una serie de aspectos que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo la realización de un ejercicio. Aquí ven los diferentes tipos de ejercicio que se recomiendan en estas guías: el ejercicio continuado, ejercicio mantenido, ejercicio que puede ser tanto aeróbico como de otro tipo, y es un ejercicio que es cardiosaludable. Y de la misma manera también debemos de cambiar nuestra dieta hacia una dieta mucho más saludable, con un patrón de vida de tipo mediterráneo. Evitar el consumo de alcohol en exceso, evitar fumar y optimizar al máximo la dieta para perder el peso que nos es dañino. De la misma manera, también podemos ver que los principales cambios de estilo de vida influyen sobre el riesgo cardiovascular, influyen sobre el efecto cardiovascular, en este caso sobre la hipertensión, reducción del consumo de sal, el aumento del consumo de potasio, bajar el consumo de alcohol, evitar el tabaquismo, mejorar el estrés, disminuir la exposición a la polución aérea. También seguir una dieta de tipo sano, que prefiera los vegetales, las verduras, los alimentos integrales, las leches descremadas. Y fíjense hasta qué punto una dieta saludable puede producir una disminución de los eventos cardiovasculares, que cuando valoramos en las guías del 2021 de prevención cardiovascular europeas nos dicen que un cambio porcentual en la dieta a nivel de la carne o de todo tipo de proteínas, cuando sustituimos las grasas saturadas por otros tipos de grasas, se produce una reducción importante en el riesgo cardiovascular y en la enfermedad cardiovascular. Como ven en nuestra diapositiva, vemos que la grasa saturada aumenta en un 2% la enfermedad cardiovascular, mientras que los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados bajan en un 15 o incluso en un 25% la posibilidad de tener eventos cardiovasculares, y que los carbohidratos refinados nos aumentan el riesgo, mientras que los carbohidratos de grano integral reducen el evento cardiovascular, con lo cual tenemos claro que los elementos de la dieta mediterránea son beneficiosos en la adipositopatía y producen una mejoría del individuo. Sucede lo mismo, y lo demostramos en nuestro grupo, con los cambios en la presión arterial sistólica y diastólica por mapa en dieta mediterránea, y esto se vio también que se producían determinados cambios a nivel de lo que eran todos los parámetros metabólicos con la dieta mediterránea. Bien, si vamos a hablar de lo que son medicamentos, creo que lo más importante es hablar de aquellos medicamentos que han demostrado una disminución de eventos cardiovasculares. Al respecto, semaglutide, que he utilizado como tratamiento para la obesidad y no como tratamiento para la diabetes, publicó en 2023, el 14 de diciembre, este ensayo clínico que hablaba de semaglutide y eventos cardiovasculares en relación con la obesidad en pacientes sin diabetes. Y entonces en este estudio lo que se hizo fue incluir a un total de 17.604 pacientes que fueron randomizados a semaglutida versus placebo, y el criterio de valoración principal fue la muerte por causas cardiovasculares más el infarto de miocardio no mortal o el ictus no mortal. Y el evento final ocurrió en el 6,5% de semaglutida y un 8% en el grupo de placebo. Por lo tanto, hubo una reducción significativa de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que fueron tratados con semaglutida. Como ven ustedes en este cuadro, se ve que en cuanto al evento primario compuesto, que era la muerte por causa cardiovascular, el infarto agudo de miocardio no fatal y el ictus no fatal,
hubo una reducción significativa de un 20%. En cuanto a la muerte por causa cardiovascular, hubo una reducción no significativa del 15%. Y en cuanto a lo que es el evento cardiovascular de insuficiencia cardíaca, una reducción de un 18% y la muerte por cualquier causa, una reducción del 19%. En cuanto al otro fármaco que tenemos en este caso para el tratamiento de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares está tirzepatida. De la tirzepatida tenemos datos en enfermedad cardiovascular sobre todo con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y se ha publicado el estudio SUMMIT, que se añade al estudio que ya conocíamos del STEP-HFpEF con semaglutida, en el que se demuestra que la utilización de un análogo de GLP-1 en comparación con tirzepatida aumenta la calidad de vida. En este caso vemos que en la parte superior derecha de sus pantallas el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire nos muestra una mejoría bastante significativa, y vemos que en cuanto a los cambios, la incidencia de eventos es menor en el caso de tirzepatida que en el caso de placebo. Se han hecho múltiples estudios mecanísticos que demuestran que las vías por las cuales se llega a este objetivo son diferentes. Aquí vemos nuevamente los cambios en el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire y los cambios en los eventos cuando comparamos, en este caso, semaglutida versus placebo, tanto en los pacientes con preservada con diabetes como aquellos pacientes con preservada sin diabetes, lo cual concluyó que semaglutida es una medicación muy útil en aquellos sujetos que tienen una diabetes mellitus tipo 2 con insuficiencia cardíaca preservada o sin diabetes con insuficiencia cardíaca preservada y obesidad. En cuanto al tiempo, hasta el evento cardiovascular de insuficiencia cardíaca y hasta el primer evento de insuficiencia cardíaca o muerte en el grupo agrupado de población de insuficiencia cardíaca con semaglutida, el STEP-HFpEF, con y sin diabetes mellitus, se vio que había una reducción significativa de ambos objetivos con los tratados con semaglutida. La interpretación que se hace de este estudio es que el análisis combinado preespecificado de los estudios STEP-HFpEF y de con y sin diabetes, semaglutida superior a placebo en la mejoría de los síntomas, limitaciones de físico y relación del peso corporal. Se ha visto, en cuanto a esto, que un estudio ecocardiográfico realizado entre sujetos a los que se hicieron ecocardiografía en la randomización y a las 52 semanas, se vio que hubo una disminución de lo que era la aurícula izquierda. Se vio también que había mejoría en la función cardíaca, y se vio que semaglutida lo que hacía era disminuir el volumen de la aurícula izquierda en relación a la pérdida de peso. Por lo tanto, parece que tiene efectos beneficiosos en la reducción de peso. Finalmente, hay que tener en cuenta que todavía no tenemos el estudio con tirzepatida en eventos cardiovasculares, pero sí que tenemos este metaanálisis preespecificado de los estudios SURPASS, y que es un metaanálisis en el que se miran los 4 puntos, es decir, muerte cardiovascular, ictus no mortal, enfermedad cardíaca, cardiopatía no mortal y insuficiencia cardíaca. Y se vio que cuando comparamos en cuanto al objetivo principal, tirzepatida con el comparador, se ve que hay una disminución, por lo menos desde el punto de vista estadístico no es inferior y por lo tanto no produce mayor número de eventos cardiovasculares. En cuanto al tiempo de adjudicación por los grupos de tratamiento, vemos que es superior tirzepatida, aunque este era un estudio de no inferioridad y por lo tanto se vio que no era inferior. Y en cuanto a la confirmación por cada uno de los 4 grupos, se vio que en los trials se vio que había una disminución de eventos cardiovasculares con tirzepatida. Como les digo, este era un estudio que estaba hecho para valorar la no superioridad del placebo frente a tirzepatida. Quedamos a la espera de que nos muestren los resultados del estudio en eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Buenos días. Para continuar con la agenda, tengo el honor de presentar al doctor Antonio Coca.
con una trayectoria mundial. Es catedrático honorario de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona, exdirector de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Clínica de Barcelona, España, expresidente de la Sociedad Española de Hipertensión y desde el 2006 es miembro del Consejo de la Sociedad Europea de Hipertensión, responsable de las relaciones internacionales con nosotros en Latinoamérica. Expresidente del Consejo de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y expresidente del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Cerebro de la Sociedad Europea de Hipertensión. Por supuesto, Fellow del Royal College en Londres y Emérito Fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro honorífico de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión en LASH, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC, la Sociedad Argentina de Hipertensión y la Sociedad Centroamericana y del Caribe. Sociedad Portuguesa de Hipertensión y Sociedad Venezolana de Hipertensión, junto con la Sociedad Peruana de Cardiología. Editor y coeditor de 58 libros y monografías sobre hipertensión arterial y ha publicado más de 650 artículos en revistas y ha impartido más de 800 conferencias y ponencias en invitaciones y reuniones nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Antonio Coca. Muchísimas gracias por sus amables palabras de presentación. Yo en estos próximos 12 minutos voy a intentar resumirles lo que dicta el título que fue originariamente propuesto por mi gran amigo Carlos Ponte, lo bueno, lo malo y lo feo de las guías europeas. Es decir, hay discrepancias, hay contradicciones. Bueno, ¿con qué nos quedamos de las guías? Eso es lo que voy a intentar desarrollar en estos minutos, basándome fundamentalmente en el documento inicial de 2023, que es la guía europea, la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión. Debo decir que esta guía está escrita por expertos en el campo de la hipertensión, eminentemente clínicos y algunos reputados epidemiólogos, como es, por ejemplo, Matthias Brunston, el tercer firmante. Pero la inmensa mayoría de los autores son expertos que se han dedicado en estos últimos años al campo de la hipertensión. Y voy a compararla con la guía que apareció al año siguiente de la Sociedad Europea de Cardiología, que no voy a entrar ahora en el detalle, no quisieron participar como habíamos hecho hasta entonces en nuestra guía. Entonces el problema es que los autores de esta guía no son los clínicos expertos en hipertensión, puesto que estos por conflicto de intereses estaban en nuestra guía y dominan fundamentalmente epidemiólogos y lo que yo llamo guiólogos, es decir, expertos médicos, pero en escribir guías clínicas no dedicados específicamente al campo de la hipertensión. Y por eso pequeños detalles de discrepancias pueden surgir de ese hecho. Y finalmente les mostraré también alguna imagen de la más reciente, la que se publicó en enero de este año 2025, que es la guía de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, la LASH, del año 2024, que también está escrita por los expertos latinoamericanos, los mayores expertos, por no decir todos, de Latinoamérica en el campo específico de la hipertensión. Todas las guías tienen un trasfondo común, puesto que, de hecho, se basan esencialmente en la guía de 2023. Y yo quiero simplemente en estos 12 minutos que me han adjudicado hablarles de 4 aspectos fundamentales de las guías para que se puedan comparar. Que son, por una parte, el aspecto del diagnóstico de la hipertensión. En esto coincidimos todas las guías, es decir, se define la hipertensión por el punto de corte de 140/90 y, por tanto, es hipertenso aquel individuo que de una manera sostenida tiene cifras por encima de 140/90. Esto es común en todo el mundo, ya saben, excepto para los Estados Unidos, que tienen un punto de corte inferior, pero que no vamos a discutir ahora. En el resto del mundo, el punto de corte es 140/90, que está basado en evidencia científica. En el caso de la Guía Europea de Cardiología, para mí es un aspecto, vamos a decir, que embarcaría en lo feo de la guía, y es el hecho de que ellos definen una categoría que solo la han definido ellos, que es lo que llaman presión arterial sistólica elevada. Y consideran elevada cuando está por encima de 120 y que llega hasta 139. La verdad es que nosotros en la guía europea y en la guía latinoamericana seguimos manteniendo los conceptos de hipertensión, normalidad y lo que llamamos hipertensión, presión normal alta.
que la presión normal alta es la que está entre 130 y 140 de sistólica. Yo creo que introducir este aspecto no genera más que, en mi opinión, mi modesta opinión, confusión en los clínicos, puesto que hablar de elevada también implica la hipertensión, porque por definición hipertensión es aumento de la presión, por tanto presión arterial elevada. O sea, creo sinceramente que no aporta nada específico y de hecho es un fruto del hecho de que los autores de esa guía sean mayormente epidemiólogos, puesto que es un concepto más epidemiológico que clínico práctico para los médicos. La guía LASH, como no podía ser de otra manera, mantiene los mismos criterios que la guía europea. Segundo aspecto, ¿cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo? En ese aspecto, yo quiero recordar que nuestra guía europea de la Sociedad Europea de Hipertensión mantiene esa tabla de estratificación en la que nos recuerda que el tratamiento se realiza fundamentalmente basado en el riesgo del sujeto, más que en las cifras de presión en sí misma. Y esto hace que eso que hemos llamado la presión normal alta, por tanto, sujetos que están con sistólica entre 130 y 139 o diastólicas de 85 a 89, que por ejemplo para los estadounidenses serían hipertensos, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay que tratar o no hay que tratar a estos pacientes? Fíjense que el rango de riesgo de un sujeto en presión normal alta puede ser desde muy bajo hasta muy alto, porque es obvio que depende de lo que se asocia a esas cifras de presión. Y por tanto, el individuo que ya tiene con estas presiones, por ejemplo, un infarto de miocardio, es un individuo que está en un riesgo muy alto. Y la pregunta es, ¿hay que tratarlos a todos por igual? La respuesta es no, porque sabemos, y estos son datos del estudio HOPE, en el cual Latinoamérica estuvo muy bien representada, que fíjense que en los individuos en presión normal alta no hay beneficio del tratamiento antihipertensivo. Y ese beneficio solo aparece en los individuos que tienen la presión elevada. Por tanto, ¿hay que tratar a los sujetos con normal alta? Nuestra guía europea nos dice claramente que solamente los adultos con enfermedad cardiovascular establecida, particularmente enfermedad coronaria, el tratamiento debe ser iniciado en el rango de presión normal alta. Solamente en estos sujetos, pero no en los de riesgo bajo, porque los datos del estudio HOPE fueron muy claros. En bajo riesgo y presión normal alta no hay beneficio del tratamiento antihipertensivo. El tercer aspecto serían las metas de presión a alcanzar. ¿Qué nos dicen las guías respecto a las metas? Nuestra guía europea nos dice que hasta los 79 años, como mínimo por debajo de 140-80, pero lo ideal, si se tolera, es por debajo de 130-80. Por tanto, yo creo que el concepto nuevo es decir, para aquellos sujetos que no son octogenarios y por tanto tienen menos de 80 años, siempre que sea posible, si se tolera el tratamiento, intenten llegar por debajo de 130-80, porque la evidencia del beneficio es enormemente robusta. En los octogenarios hay mucha menos evidencia, porque de hecho solo hay un ensayo clínico que se hizo en octogenarios, que es el estudio HIVET. El estudio HIVET demostró que reducir la presión por debajo de 150 de sistólica y 80 de diastólica generaba beneficio. Por tanto, la recomendación fundamental basada en esa evidencia es, en octogenarios, reduzcan la presión por debajo de 150-80. No obstante, desde que se publicó el HIVET, sí que han habido evidencias que han surgido de otros estudios, por ejemplo, del estudio SPRINT, que no estaba específicamente diseñado para octogenarios, pero que sí había grupos de pacientes de más de 80 años en número suficiente para, en análisis post-hoc, análisis secundarios, poder llegar a alguna conclusión. La conclusión de SPRINT fue que una reducción más intensa de la presión, incluso en octogenarios, era beneficiosa en la reducción de morbimortalidad. Y esa es la razón por la cual en la guía europea se dice, no obstante, en los octogenarios, si se reduce la presión por debajo de 140-80 y se tolera, consíganlo. Háganlo porque reducir más la presión, incluso que el HIVET, ha demostrado que es beneficiosa siempre y cuando el tratamiento se tolere y, por tanto, no genere hipotensión ortostática, caídas, fracturas, etc.
tiene que ser un tratamiento bien tolerado. La guía de cardiología yo creo que complica un poco, no quiero perder mucho tiempo, dice esencialmente lo mismo, pero yo diría de una manera un poco más complicada. Y nuestra guía LASH, publicada en enero de este año, nos dice una serie de elementos que yo creo que para Latinoamérica son muy importantes. Una, que el tratamiento farmacológico debe iniciarse inmediatamente después de un diagnóstico correcto. No hay que dejar pasar el tiempo. Una vez que hemos hecho el diagnóstico y la evaluación clínica, hay que tratar de manera inmediata. Un segundo concepto es que ese tratamiento el médico tiene que ser consciente de que va a ser prácticamente de por vida y de que durante ese tratamiento hay que intentar alcanzar cifras por debajo de 130-80 siempre que el tratamiento sea bien tolerado. En ningún paciente hay que alcanzar metas inferiores a 120-70 y que, en cualquier caso, la estrategia de tratamiento, aspecto muy importante, debe personalizarse en pacientes frágiles muy ancianos. Finalmente, que esas metas de presión que estamos hablando de intentar llegar por debajo de 180, idealmente se debieran conseguir desde el momento que empezamos a tratar en un plazo de unos 3 meses. Finalmente, 2 palabras sobre la estrategia terapéutica que recomiendan las guías. Miren, nuestra guía europea decía que en los pacientes que tienen bajo riesgo, asintomáticos, hipertensión de grados 1 o 2, lo más importante es estar seguros de que es una hipertensión y de que no estamos ante un fenómeno de guardapolvo blanco. Por tanto, lo que dice es confirmar, estar seguros de que el paciente es hipertenso. Si lo es, iniciar cambios de estilo de vida. Y esos cambios del estilo de vida, no quiero tampoco perder mucho tiempo, son esencialmente los mismos de siempre, simplemente con la novedad de que lo primero que se recomienda antes que la sal es la pérdida de peso. No hay medida más gratificante que la reducción del peso en el individuo que tiene sobrepeso o obesidad. Se hace hincapié en la tercera de las sales sustitutivas. Yo creo que esto es importante. O sea, hay que sustituir el cloruro sódico por cloruro potásico porque es la manera de reducir sodio y aumentar potasio. Y en esencia, las guías de cardiología dicen lo mismo, simplemente pues con unos dibujitos más simples, y de alguna manera nuestra guía LASH de Latinoamérica es esencialmente la misma, y la única modificación es que se considera que una reducción de sal por debajo de 7 gramos, no de 5 gramos como manda la OMS, sino de 7 para la región donde hace mucho calor, sobre todo en las zonas tropicales, donde hay una gran sudoración, reducir la sal por debajo de 7 gramos y se hace hincapié en lo mismo, en el aumento del contenido de potasio, en la actividad física y en la reducción de peso. Finalmente, en la guía europea decíamos, si no se consigue normalizar la presión con cambios de estilo de vida, en el bajo riesgo, tratamiento farmacológico, y por supuesto en el alto riesgo, todos los pacientes que tienen lesión de órgano, múltiples factores de riesgo o enfermedad, tratar inmediatamente con fármacos. En la guía de cardiología viene a decir lo mismo, simplemente que hay que tratar a todos aquellos que son de alto riesgo, como ven ustedes, porque tienen enfermedad renal, porque tienen enfermedad cardíaca, etcétera, etcétera, o porque son diabéticos. Y la estrategia de tratamiento, y este es el punto clave en el que yo quiero terminar, es en la inmensa mayoría de los pacientes hay que tratar con una combinación fija en un único comprimido de un bloqueante del sistema renina-angiotensina y ECA o ARA2 con un calcio antagonista o un diurético tiacídico. Hay que empezar siempre así. La monoterapia se tiene que reservar para un reducido grupo de pacientes de muy poco riesgo o pacientes muy ancianos, nonagenarios, octogenarios, en los cuales hay que ser muy prudente en el inicio del tratamiento. La guía de cardiología no podía ser de otra manera, dice exactamente lo mismo. Y finalmente quiero terminar con la última diapositiva de la guía LASH. La guía LASH dice esencialmente lo mismo que las anteriores, separa el bajo riesgo del alto riesgo o intermedio, y como ven ustedes, en el grado 1 de bajo riesgo
cambios de estilo de vida y si en 3 meses no se consigue normalizar la presión, iniciar tratamiento farmacológico con una combinación. En el caso del riesgo moderado o alto para cualquier nivel de presión arterial, iniciar, igual que en Europa, con un bloqueo del sistema de angiotensina más calcio antagonista o diurético. Podemos discutir en el turno de preguntas cuál elegir en cada caso. Y con esto se tendría que conseguir el 60% de control de pacientes. ¿Qué ocurre si esto no es suficiente con dosis bajas? La variante respecto a la europea, y a mí me parece que esto es una gran mejora de la guía LASH, que en este sentido creo que la recomendación es la más correcta de todas para los clínicos, es que si no hay efectos secundarios con la dosis baja, pasemos a la dosis alta. Pero si hay efectos secundarios, no hay que aumentar las dosis de los medicamentos, porque lo único que haremos será aumentar más el efecto secundario. Por tanto, en este caso, mantener las dosis bajas y asociar un tercer fármaco. Asociar una triple terapia a dosis bajas cuando existen problemas de tolerabilidad. Y finalmente, cuando en cualquiera de los dos casos esto no es suficiente, la triple terapia a las dosis plenas para entrar finalmente en un 90% del control. Caso de que no sea así, estaríamos hablando de otra situación diferente, que es la hipertensión resistente, que merece un tratamiento específico. Yo creo que esto es el resumen esencial de lo que yo quería mostrarles y solo me queda pues agradecerles su presencia hoy aquí. Buenos días. La siguiente conferencia tiene por nombre Lípidos, el colesterol LDL y mucho más allá. ¿Cómo lograr todas las metas en este 2025? El cual se llevará a cabo con el conferencista, el doctor Alberto Loncerati, quien es codirector del Instituto Médico DAMIT, que es Docencia, Asistencia Médica e Investigación Clínica, expresidente de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, cofundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, codirector de la Revista Europea de Corazón y editor para Sudamérica de la Revista Europea de Cardiología. Adelante, doctor. Buenos días. Es un gusto para mí estar una vez más en este curso cardiovascular de Caracas y, por cierto, agradezco la invitación. En los pocos minutos que tenemos nos vamos a referir a LDL y mucho más allá, cómo lograr todas las metas en el 2025. Aquí mis potenciales conflictos de interés con esta presentación. El primer concepto en el que siempre insistimos y que tenemos que tener en cuenta cuando atendemos a un paciente en el consultorio, y a lo mejor no está en meta y es poca la diferencia, es que el LDL es un factor causal, ya absoluta y definitivamente demostrado para aterosclerosis. Sabemos que el desarrollo de aterosclerosis comienza tempranamente en la vida, que hay pruebas, como el clásico estudio MESA y muchos otros, que nos muestran que la aterosclerosis subclínica está presente en una gran cantidad de varones y mujeres de edad mediana, y ya las pruebas genéticas, y ni que hablar de lo que es estudios observacionales y estudios de intervención, han dejado en claro este concepto. O sea, cuando hablamos de LDL, hablamos de un factor causal de aterosclerosis, un factor etiológico. El segundo concepto: las estatinas son la piedra fundamental del tratamiento, pero no son el único tratamiento. Y ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla los datos de los estudios con estatinas, prevención primaria y secundaria, por disminución de 40 miligramos por decilitro de LDL, disminución de 22 a 23% el riesgo de evento, pero a la derecha el mismo efecto prácticamente calcado, 25% de disminución de eventos sin estatinas, donde está, por supuesto, el ezetimibe. O sea, ha quedado de lado ese concepto que solo las estatinas son
importantes para bajar el riesgo cardiovascular. Tercer concepto, luego de décadas de estudios de intervención y llegando a horizontes cada vez más bajos de valores de LDL, no hemos encontrado una meseta. Yo recuerdo en los años 90, cuando se estableció el LDL menos de 100, fue todo un sacudón. Después en el 2004, perdón, menos de 70, y así actualmente las guías nos hablan de menos de 55 miligramos por decilitro, con un 50% de reducción del nivel de LDL respecto al basal para el muy alto riesgo cardiovascular y menos del 70 para el alto riesgo cardiovascular. El otro concepto que quiero dejar aquí es el de la exposición acumulada en el tiempo. Un concepto simple, pero que hemos tardado años en entender. Si yo tengo durante 5 años LDL de 125, quizás sea muy parecido a tener durante 8 o 10 años LDL de 100. En la izquierda ustedes pueden ver, esto corresponde al estudio Nature Paradox, tomado del biobanco del Reino Unido, más de 400.000 pacientes. Y ustedes pueden ver, a ver si puedo lograr que me sigan con esto. La línea en celeste, en el eje horizontal son décadas de la vida, en el eje vertical riesgo. La línea en celeste es la de individuos con menor posición acumulada, la línea más oscura aquellos con mayor exposición acumulada, y la diferencia no es una enormidad, apenas 24 miligramos por decilitro. Sin embargo, la diferencia en el riesgo es de 70%, 1.68. Y a la derecha, donde no se distinguen diferentes líneas, en realidad están superpuestas, es la misma exposición acumulada, independientemente del tiempo, nos muestra un mismo riesgo. Seguimos con los conceptos. Cuanto antes, mejor. Esto ha quedado demostrado en múltiples estudios. Simplemente les comento porque se presentó ahora en el Colegio Americano de Cardiología a fin de marzo en Chicago. Ustedes recuerdan el estudio Fourier, 27.000 pacientes, todos tratados con estatina, evolocumab, un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9 de administración quincenal, versus placebo. Hubo una diferencia estadísticamente significativa de entre un 15 y un 20% para los eventos cardiovasculares mayores. En este subanálisis, lo que estamos viendo son revascularizaciones complejas. Esto es morbilidad. No es lo mismo un stent en una lesión simple que múltiples stent en lesiones largas, en bifurcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el estudio original, que duró 2.2 años, hubo en favor de evolocumab. Los pacientes con evolocumab mantuvieron durante todo el estudio un nivel de LDL de 30 miligramos por decilitro, o sea, mucho más abajo de lo que nos plantean las guías. 29% de disminución de revascularizaciones complejas, donde está incluido la cirugía de bypass coronario. Luego se hizo una extensión abierta donde ya todos pasaron a recibir droga activa. Estos fueron menos pacientes, fueron 6.000 pacientes. En los primeros 3 años se sigue viendo diferencia entre quienes venían desde el día 0 con evolocumab y quienes empezaron con evolocumab 2 años y medio después. De nuevo, 15% de disminución de revascularizaciones complejas, que, insisto, eso es morbilidad. Piensen en nuestros pacientes cuando tienen que ser sometidos a una y otra reintervención. Y finalmente, en el año número 4 y 5, empiezan a emparejarse las cosas, porque quienes venían con placebo en el inicio del estudio ya llevan
3, 4 años con evolocumab. Quienes venían con evolocumab llevan aproximadamente 7, pero ahí ya las cosas se empiezan a emparejar. Lo cierto es que un 25% en todo este seguimiento, que es importantísimo, son más de 7 años de seguimiento con evolocumab, que este tipo de anticuerpos monoclonales no pierde efecto con el uso a lo largo del tiempo. Miren ustedes el buen resultado en términos de disminución de cirugía de bypass, de revascularizaciones complejas, de reangioplastia por estenosis intra-stent, etcétera, etcétera. O sea, cuanto antes mejor. Este concepto también quiero dejarlo claro, y acá podemos ver a la izquierda la utilización temprana de evolocumab versus la utilización ya más retardada. Todo es beneficio para quienes empezaron antes. Siguiente aspecto, metas, que es un poco el título que me habían puesto los organizadores. Y bueno, no llegamos. Este es un estudio global, el Interaspire, África, América, Europa, Asia. En América Latina hay datos de Argentina y Colombia. No más del 20% de individuos en prevención secundaria llegan a esa meta de menos de 55. Hay decenas de estudios mostrando lo mismo, estudios generales, estudios solamente locales. Y hay que empezar a tener en cuenta lo siguiente: ¿por qué las guías nos llevan a ese escalonamiento en el cual a veces perdemos meses? Ya hoy, por ejemplo, les muestro aquí el estudio RACING. Individuos con estatina moderada intensidad más ezetimibe, individuos con alta intensidad de estatina, no inferioridad, este es un concepto muy importante, no inferioridad de estatina más ezetimibe en dosis moderada, la estatina respecto a la full dosis de estatina. Es más, hubo la mitad de discontinuación de la terapéutica en quienes estaban con la combinación estatina-ezetimibe, y hubo un 72% de logro de meta respecto a solamente 58 de los que estaban únicamente con estatina. O sea, la combinación con estatina, y que hoy ya tenemos a dosis fija, hipertensión, como en diabetes, una herramienta que tenemos que aprender a usar. Y aquí vemos en la izquierda cómo podemos ir haciendo el escalonamiento, pero a todas luces es mejor hacer un tratamiento agresivo, si vale el término, de entrada para obtener mejores resultados. Dicho sea de paso, se acaba de publicar un estudio con más de casi 36.000 pacientes del SWEDEHART, donde uno tiene un poco infarto de miocardio, el agregado de ezetimibe en prácticamente casos entre 13 y 16 meses. Ustedes pueden ver pacientes que alcanzan menos de 55 miligramos por decilitro y más de 50% de reducción. En verde, la combinación; en azul, estatina sola; y en naranja, en verde la combinación temprana, en azul la combinación tardía, y en naranja solamente estatina. Pero esto no queda solamente en el alcance de metas, sino que en la derecha podemos ver eventos. En verde, aplicación temprana de la combinación; en azul, aplicación tardía de la combinación; y en naranja, no combinación, o sea, estatina sola. Y ustedes pueden ver la diferencia en MACE, muy en favor, de nuevo, de empezar tempranamente con estatinas y ezetimibe. Con los recursos más significativos en términos de potencia para bajar el LDL, en este caso un anticuerpo monoclonal, este es un estudio que nosotros presentamos tiempo atrás, se alcanza en pacientes ya tratados con estatinas, con el agregado de el anti-PCSK9, el menos de 55, casi en un 80% de los pacientes, y menos de 40 reservados para aquellos pacientes con eventos repetitivos, etcétera, etcétera, se alcanzan más del 60%. O sea,
doctoras y doctores, tenemos los recursos, lo que tenemos que hacer es empezar a usar y seguir esta simple hoja de ruta de la reducción progresiva del riesgo aterosclerótico, optimizando el tratamiento con estatina más las combinaciones que ustedes quieren. Y no vamos a hablar por una cuestión de tiempo del ácido bempedoico, pero es muy importante también la posibilidad en intolerante a estatina de usar ácido bempedoico más ezetimibe, o inclusive se puede hacer una triple combinación, estatina, ácido bempedoico, ezetimibe. Dando vuelta a la página, en los 2 minutos finales me quiero referir a la lipoproteína A porque existe gran interés, ustedes saben, es como si fuese una molécula de LDL unida a la ApoA, que es una glicoproteína con múltiples estructuras de diferente longitud, o sea, una estructura, la ApoA esencialmente es una estructura polimórfica, y eso también hace cierta diferencia en cuanto a los niveles en sangre. Podemos hablarlo durante las preguntas. Sabemos de fisiopatología como una partícula protrombótica, proinflamatoria, proaterogénica. Poco sabemos de la verdadera función fisiológica de la lipoproteína A. Recientemente, este es un artículo en preparación, hicimos una encuesta global en 700 colegas. 2/3 partes, es la imagen de la izquierda, decían que hay que medirlo una vez en la vida. Lo impactante, al menos para mí, fue que todos esos colegas, de la tercera parte, conocía su propio nivel de lipoproteína A. Interesante. También es importante saber, y de esto se viene hablando bastante, que partícula por partícula, si comparamos lipoproteína A con LDL, la lipoproteína A es 6 veces más aterogénica. Pero ojo, no nos confundamos. En el paciente real son muchas más las partículas de LDL y por lo tanto no podemos desatender la importancia de bajar LDL y también tener en cuenta que si tenemos un paciente con lipoproteína A y hoy por hoy todavía no tenemos tratamientos, bueno, bajar el LDL, bajar la hipertensión arterial, o sea, atender los otros factores de riesgo es una herramienta muy válida. Para terminar de lo que conocemos, de nuevo, no hay terapias disponibles que reduzcan el LDL, sí están en desarrollo pelacarsen, olpasiran, serlaciran, lepodisiran, todos estos disminuyen entre 85 y 90% el nivel de lipoproteína A y hay una molécula oral, el muvalaprin, capaz de disminuir un 65% los niveles. ¿Qué es lo que no conocemos? Y es un punto muy importante y termino con esto. Si hay riesgo a largo plazo, porque no conocemos suficientemente la fisiología de la LP pequeña A. Y si bajar 80, 90% el nivel de LPA servirá para disminuir el riesgo cardiovascular. Termino diciendo entonces que la dislipidemia es una entidad muy común, prevalente en nuestra población, aquí en Latinoamérica, muy prevalente y muy ligada a enfermedad cardiovascular, siendo factor causal el LDL aumentado. Las guías basan la farmacoterapia en estatinas, en metas de acuerdo al riesgo del paciente. Cuando estos objetivos no se alcanzan, nos plantean sumar combinaciones, pero hoy hay ya muchos ejemplos y una fuerte tendencia a hacer un tratamiento importante o profundo desde entrada con combinaciones para bajar cuanto antes y de manera categórica el nivel de LDL. Entonces, decimos, no solamente cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor y cuanto más tiempo tengamos el LDL controlado, mejor. Finalmente, la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente para aterotrombosis, independiente del valor de LDL, y hay que medirla al menos una vez en la vida y estamos esperando los resultados de nuevos tratamientos muy efectivos. Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas. Allí están conectados por allí. El doctor Carlos Ponte también está conectado.
Muchísimas gracias por las ponencias, excelentes conferencias. Yo estoy encantada por acá. Sí, de hecho, los temas interesantes y todo en sintonía porque son temas discutidos en la actualidad en cuanto a dieta, hipertensión y las metas de los lípidos, qué hacer, cómo hacerlo. Y no es un secreto para nadie que el tema de las dietas es muy discutido en la actualidad porque ahora todo el mundo hace sugerencias, incluso lo que hablamos. Ni siquiera con una prescripción formal médica hacen muchas intervenciones y bueno, por allí pues va dirigida los comentarios que vienen a continuación. Sí, bueno, déjame intervenir. Primero quiero agradecer a mis tres grandes amigos, Alberto, Antonio y Miguel. Extraordinaria conferencia para el, el, el aperitivo, el bocado de apertura del 13, extraordinario evento. Y la idea precisamente de abrir con prevención es que nosotros hagamos muy bien el trabajo para que José Miguel Torres, los demás intervencionistas, no tengan trabajo. Así que vamos a empezar. Las muchachas tienen unas preguntas, yo pues tengo algunas preguntas al final para completar. Preguntas breves y respuestas concretas, por favor. Buenos días. Yo soy la doctora Josefina Feijó, cardiólogo ecocardiografista clínico. Doctor Camafor, una pregunta. ¿Qué peso le da usted o qué importancia clínica le dan a la grasa epicárdica como una adipocitopatía? En ese caso, ¿es suficiente el diagnóstico con eco? ¿Confían en eso? Sabemos que el gol estándar es la resonancia, pero ¿qué importancia le dan al hallazgo y al método? Le agradezco su pregunta, que creo que es muy importante, porque la grasa pericárdica es muy importante, lo mismo que cualquier tipo de grasa visceral. De hecho, para que se haga una idea, sabemos que en población asiática el índice de masa corporal y sobre todo el índice cintura-altura es un índice que no está tan alterado como nosotros, pero ellos tienen una gran carga de metabolopatías y de cardiopatías y de todo tipo de vasculopatías. ¿Por qué? Porque si uno se dedica a mirar con técnicas de imagen tipo escáner o resonancia, se da cuenta de que así como en poblaciones no asiáticas el acúmulo es de grasa periférica, ellos tienen grasa visceral y esa grasa visceral está localizada a nivel pericárdico y está localizada a nivel de todas las maneras. No conozco, si alguien lo sabe me corrige, si hay algún estudio que compare una técnica de imagen con otra para diagnosticar, pero cuando tenemos presencia de grasa a nivel visceral, eso quiere decir que aquel paciente es un paciente de muy alto riesgo en el que la grasa está situada en donde no debería de estar y que además es dañina. Por lo tanto, ese paciente hay que tratar todos sus factores de riesgo cardiovascular y cambiar la dieta de manera intensa. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, Miguel, yo quiero concatenar tu pregunta con lo siguiente. Ahorita hay creo que un sobreuso de estas drogas. Todo eso semaglutide, de hecho, dice que la gente que la produce pues se está quedando sin la capacidad de producción, pues lo están usando para cualquier cosa. Hay gente que tenga 3 kilos de más, ya quieren usarle una MIG para prepararse para un concurso, lo está usando, pero el uso racional necesita que tengamos un diagnóstico racional de una enfermedad que no es de tallas y de pesos y de medidas, que es una enfermedad del adipocito. Entonces, el concepto de obesidad, inclusive la clasificación de la obesidad, ha cambiado. Y quisiera saber, ustedes en su unidad en el Clinic o en Europa, ¿qué recomiendan para diagnosticar preobeso, obeso mórbido y en qué momento comenzar a utilizar estas drogas? Porque eso es muy importante porque tenemos que olvidarnos de peso, posiblemente de cintura abdominal, posiblemente de índice de masa corporal. ¿Qué debemos utilizar? Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que es muy importante lo que comentas. Y yo creo que la simple utilización de un índice tan sencillo como es dividir, hacer un índice cintura-altura, ya te da la posibilidad de que si cuando el paciente está por encima de 0,6, creo recordar, significa que el paciente tiene una gran acumulación de grasa a nivel abdominal y por lo tanto es un parámetro muy sencillo de valorar. Y es un parámetro que nos permite saber si hay un acúmulo de grasa a nivel abdominal. Por lo tanto, esa probablemente sería una de las primeras medidas que sería mucho más sencillo y mucho más accesible que hacer múltiples
técnicas de imagen. En cuanto al tema, yo creo sinceramente que en nuestro país, por ejemplo, tanto semaglutida como tirzepatida son de pago por parte del paciente. Por lo tanto, yo lo que les digo a ellos es siempre lo mismo. O se pone usted a hacer una dieta seria y aprende a comer de manera adecuada y cambia sus hábitos alimentarios, o estará tirando el dinero. Porque no aprender a comer bien y ponerse la medicación es hacer las cosas al revés, comenzar la casa por el tejado. Por lo tanto, primero comencemos con digamos, orientación psicológica para superar los hábitos alimentarios erróneos, cambiemos el tipo de alimentación, veamos qué tipo de alimentación es la más adecuada, y cuando el paciente haya comenzado ya a tener un peso, entonces es cuando iniciamos el tratamiento, salvo que sea un paciente con altísimo riesgo cardiovascular, que tú veas que el paciente no va a perder peso de ninguna otra manera. Doctor Camafor, en ese sentido, le habla la doctora Pelino, cardiólogo. En ese sentido, conocida la relación que existe entre la disposición o la distribución de la grasa corporal y el riesgo cardiovascular por adiposopatía. Es necesario obtener la relación que existe entre el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo, o solo basta con la circunferencia abdominal y el índice de masa corporal. Es un problema, le agradezco su pregunta, es un problema básicamente de recursos. Es decir, si usted dispone de recursos como para poder hacer DEXA-scan o para poder hacer valoración de la adiposopatía y dónde está distribuida la grasa, adelante, hágalo. Pero la mayor parte de las veces estamos hablando de que quien maneja estos pacientes es el médico de primer contacto o el médico de familia, como quiera llamarlo, que además tampoco el sistema sanitario del país que sea dispone de las técnicas de imagen para aplicar a todos los pacientes obesos. Por eso estamos abogando por este tipo de medidas que son fáciles de hacer. Mida usted la perímetro abdominal, mida la altura y calcule ese índice, que es muy accesible, y si puede hacerle el resto de imágenes, si su sistema de salud lo paga, hágalo, adelante. Miguel, Doctor, y por acá la doctora María Díaz. Sí. Fíjese algo, una vez que, supongamos que tenemos el escenario más bonito, el paciente bajó de peso, utilizamos la semaglutida y chévere, pero logramos la meta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo bajamos la dosis? ¿Cómo destetamos? Descríbanos el día a día de cómo haríamos eso, y el doctor Mogollón está por allá pendiente con una pregunta. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, porque si uno va a preguntar, como a mí en mi inocencia que me caracteriza, fui a preguntar al laboratorio y le dije al laboratorio que cómo se haría para destetar, me miraron como si les preguntara cuál era la manera de convertirse uno en millonario o cómo iría uno a la luna, porque ellos no quieren que entre nosotros. Entonces, no sé exactamente cuál sería la mejor manera, si bajar la dosis en la manera inversa a la que se ha subido o disminuirla de golpe. Yo creo que en prudencia sería mejor bajar la dosis de la misma manera que se ha subido y no hacer caso, y sobre todo tener un seguimiento del paciente para ver si hace rebote o no hace rebote. Sí, mira, vamos a avanzar porque nos quedan 10 minutos. Gracias, Miguel. Si hay chance, te quiero preguntar algo de músculo. Vamos con hipertensión, la segunda conferencia. Tony, un divorcio académico nos llevó a una gran confusión para los clínicos. Tú hablaste de valores de presión de consultorio, de presión diagnóstica. ¿Qué valores debemos tomar nosotros para el mapa en los pacientes? Para hacer una pregunta práctica que también nos ha llevado a gran confusión este divorcio académico. Sí, mira, gracias Carlos por darme la oportunidad primero de participar en este evento. Siempre estar rodeado de amigos es un enorme placer, y si encima de esos amigos aprendes, entonces ya ni te cuento. Eso es el sumo. Lo que tú me estás preguntando es un tema importante, porque el monitoreo ambulatorio de 24 horas, lo que llamamos la MAPA, es el gold estándar, sin duda alguna, el estándar oro para una adecuada medida de la presión arterial, más fiable, más reproducible y más asociada a los eventos cardiovasculares que la medida en el consultorio, y un poquito más que lo que es la automedida domiciliaria. El gran problema que tiene la MAPA, y de momento es un tema no resuelto, es que toda la evidencia que tenemos hasta el día de hoy
en base a puntos de corte, en base a toma de decisiones, demostración de que el tratamiento antihipertensivo reduce la mortalidad, está hecho con medida de consultorio. Ese es el gran problema. Entonces, no cabe ninguna duda de que para la confirmación del diagnóstico y, por tanto, para estar seguro de si el paciente es hipertenso o no, o si el paciente tiene un fenotipo tipo hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, no tenemos otra opción más que, además de la medida del consultorio, practicar mapa o, si no es posible, practicar la automedida domiciliaria. Entonces, hoy por hoy, todavía no tenemos ningún estudio fiable que nos permita saber hasta dónde tendríamos que reducir las cifras utilizando monitoreo de 24 horas para obtener los mismos resultados que se han obtenido con la presión en el consultorio. Entonces, hay mucha... Perdona. No te oigo. No te oigo. Doctor Ponte, no se escucha. Sí, ¿qué cifras de hipertensión tomamos para diagnosticarla según el mapa? Ok. Para el diagnóstico, si tú utilizas el monitoreo mapa de 24 horas, son 130-80. Pero si utilizas el periodo diurno, que es el equivalente a la automedida domiciliaria, 135-85. Esos son, fíjate, cifras redondeadas, no son las reales que salen de los grandes estudios, pero sí que necesitamos dar un mensaje sencillo a los médicos y que poder transferir que 140-90 equivalen a 135-85 en automedida domiciliaria del propio paciente y equivalen a 130-80 en monitoreo de 24 horas. Estos son los datos fáciles de recordar que todo médico del primer nivel de asistencia debería tener en mente. Entonces nos olvidamos de los valores de los americanos. Alberto, una pregunta rapidito porque el título decía cómo llegar a todas las metas. Tú no nos hablaste de colesterol no HDL. En pacientes en prevención primaria, que una vez alcanzada la meta de colesterol LDL, tiene colesterol no HDL o triglicéridos elevados, ¿qué hacemos con esos pacientes? No hay evidencia con fibratos, no hay evidencia con EPA en prevención primaria, pero sabemos que el colesterol no HDL es un factor de riesgo más importante que colesterol no LDL. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Bueno, gracias Carlos por la pregunta, muy práctica. Hago simplemente un comentario. Recuerdan que las últimas guías, el último score, el score 2 de la Sociedad Europea de Cardiología, en la parte basal de la cartilla llevaba LDL, ahora dice no HDL, porque claro, habiendo tantos obesos, hay muchos pacientes que tienen triglicéridos aumentados y eso no significa que no tenga riesgo. Entonces, ¿cómo llegar a la meta de no HDL? En primer lugar, siempre hay que poner estatinas y lograr la meta de LDL que tú lo has dicho. Ahora, dentro de los fármacos que actúan sobre los triglicéridos, los fibratos no han demostrado evidencia y yo los dejaría para aquel paciente que tiene cifras muy altas y se acerca a ese horizonte de la pancreatitis que son los 800 miligramos por decilitro de triglicéridos o más de 800 miligramos por decilitro de LDL. Sí podemos usar el icosapento de etilo, que tiene un efecto modesto, pero sabemos que tiene impacto sobre el riesgo cardiovascular y digamos, en la gatera o en los boxes están varios medicamentos, algunos ya aprobados, anti-ApoC3 que bajan muy bien VLDL, bajan, por supuesto, triglicéridos, y los que se vienen, que ya están avanzadísimos, son los anti-ANGPTL3, que esos bajan colesterol y bajan triglicéridos. Pero hoy por hoy, para el médico que está haciendo consultorio, lo tengo con estatina, le agregué ezetimibe, el LDL está controlado, pero todavía el no HDL no. Bueno, yo le agregaría icosapento de etilo o vería también de agregar fibrato, sabiendo de que no tenemos el fuerte respaldo de la evidencia con estos últimos. Doctor, una Para pregunta Alberto. también súper práctica que todos lo hacemos en el día a día. Llega un paciente con dislipidemia mixta y ya sabemos todas las combinaciones que podemos usar, pero de manera sencilla y práctica para hacer la adición
de una tercera o cuarta droga, los tiempos a esperar para proseguir a hacer las modificaciones de las dosis o de agregar fármaco. Doctora, excelente pregunta porque tiene que ver con lo que estuvimos hablando. El menor tiempo posible. Quizás los que tengan más años aquí recuerden que antes se decía 3 meses de dieta y cambios del estilo de vida. Eso ya hace rato que no corre más. Y es más, es muy fuerte ya la tendencia a utilizar combinaciones de entrada en el post-síndrome coronario agudo. Por lo tanto, si usted ha usado combinaciones de entrada y va a dar una tercer combinación, y bueno, esperar el tiempo necesario para que actúen las drogas dentro del mes, y si vemos que no hay efecto, hacer el agregado de la otra droga, porque si no, pasa el tiempo y los pacientes no están controlados. Doctor Mogollón. Alberto, un poco Muy con lo que amable. preguntaste, ya, un momentico, Alberto, un poco con lo que preguntaste. Presentaste el estudio de ezetimibe por síndrome coronario agudo. ¿Tú crees que hoy por hoy se justifica que todo paciente salga de la unidad de cuidado coronario con la combinación estatina-ezetimibe? Yo creo que sí, porque es más, nosotros estamos conduciendo un estudio en Latinoamérica que se llama LATAM Lowers, y ahí es un estudio de estos pragmáticos. La mitad queda con estatinas cuidados habituales, o sea, no hay placebo, y la otra mitad estatinas más inclisiran de entrada en la unidad coronaria. Yo creo que hay demasiada evidencia, no digamos utilizar estas drogas, que después deberíamos hablar mucho de que la ciencia avanza, pero no llegan después a la gente, y si no, veamos el ejemplo de los PCSK9. Pero igual, yo creo que de entrada en la unidad coronaria hay que usar una estatina más ezetimibe para asegurarnos un descenso profundo del LDL. Coincido contigo, Carlos, en eso. Brevemente, doctor Una Mogollón. pregunta, doctor Lorenzati. ¿Qué medimos? Sí. ¿No HDL, LDL o ApoB? ¿Y cuál es el punto de corte? Yo creo que hay que LDL y ApoB, si la tenemos disponible, hay que medirlo. No HDL, lo calculamos. Para muy alto riesgo cardiovascular debería ser el ApoB menos de 65. Y ojo, que hay mucha discordancia en la clínica, porque de nuevo hay muchos pacientes con obesidad, con insulinoresistencia, y ahí lo que vale sobre todo es medir el ApoB. Hay cierta correlación bastante buena entre no HDL y ApoB, pero también hay discordancia. Entonces, si yo tengo ApoB, midamos ApoB, acostumbrémonos a medir ApoB. Por supuesto, LDL lo medimos y el no HDL lo calculamos. Doctor, Para el no HDL es menos de 85. Para el ApoB, hablamos siempre de muy alto riesgo cardiovascular, menos de 65. Doctor Lorenzati, ¿qué hacer cuando existe inflamación residual, sobre todo en pacientes que han alcanzado la meta de LDL? ¿Estaría de acuerdo con seguir usando anticuerpos monoclonales, sabiendo que existen otras opciones que ofrecen mejor porcentaje de descenso? Perdón, no le entendí la pregunta. Cuando tenemos inflamación residual, Sí. ¿qué hacer con esos pacientes, sobre todo si han alcanzado la meta de LDL? Y bueno, yo creo que ahí entra nuestro criterio clínico para hacer la medicina personalizada. Está en estudio un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6, que es el siltibequimab, pero eso está siendo investigado. ¿Qué tenemos hoy para utilizar? Bueno, la colchicina en pacientes donde estemos seguros que es mayor el riesgo que el beneficio. Recordemos que es una vieja droga, es barata, pero si la usamos en bajas dosis, la posibilidad de disturbios gastrointestinales es menor, y el paciente tiene por arriba de 2 miligramos por litro de proteína C reactiva ultrasensible, y ya hemos hecho todo y hemos controlado todo. Yo creo que se justifica, de nuevo, usando nuestro criterio de medicina personalizada, administrarle colchicina a bajas dosis. Si el paciente Doctor Queda un Coca. minuto, Ajá, que doctor queda un Coca, ¿nos minutico. puede dar unas sugerencias sobre las metas entonces a llegar en los pacientes frágiles? No solamente los ancianos, porque hay pacientes frágiles que no son ancianos. Entonces, ¿alguna meta de hipertensión arterial, alguna sugerencia que está fuera de las guías? Sí. No, usted
da en el clavo del problema, porque en las guías, en todas ellas, insistimos en que lo importante no es la edad cronológica, sino la edad biológica. Ese es un elemento fundamental. Por tanto, la fragilidad no significa que uno tenga que ser muy anciano para ser frágil. Se puede ser frágil a edades medias de la vida. Entonces, por eso hablamos de personalizar. Las metas a alcanzar en un paciente frágil nos da lo mismo que tenga 80 años que tenga 67. Por tanto, habrá que ser prudente y llegar a aquellas metas de presión que el paciente tolere sin efectos deletéreos. Recordando eso que usted ha insistido, que es muy importante que los médicos lo tengan claro. La edad cronológica en la que nos pone el pasaporte, eso es lo de menos. Yo prefiero ir a jugar al golf con un amigo de 83 años que hacemos 18 hoyos caminando, que ir con un señor que tiene que subirse al carrito eléctrico, que solo tiene 50 años, porque dice, no, es que yo ya no puedo, ¿no? Entonces, la edad cronológica, olvídense. Lo importante es la edad biológica real. Me voy a robar 30 segundos, una pregunta para Miguel y para Antonio. La obesidad y este problema cardiometabólico no es solamente grasa, también es un problema de músculo. Debemos medir la resistencia muscular, modificar la resistencia muscular con ejercicios de fuerza, mejora presión, mejora pronóstico. Respuestas muy breves, por favor. Miguel, venga. Si tienes un dinamómetro o un hand grip en la consulta, mire con hand grip. Si no, yo recomiendo siempre realizar el test del gait speed, que es 4 metros en la consulta, y medir el tiempo de más de 6 segundos en hacer 4 metros es significativo de sarcopenia. Excelente. Bueno, excelente. Efecto del ejercicio de resistencia en la presión arterial, muy breve. ¿Perdón? Efectos de ejercicio de resistencia en presión arterial, muy breve. No, está demostrado, el grupo de Patricio López Jaramillo ha demostrado que se produce esta reducción y bueno, estamos ahora en estudios al respecto de que el ejercicio de resistencia es muy efectivo en bajar la presión arterial y además es fácil de realizar. Carlos, para un apunte muy breve, práctico, para todos los pacientes, todas aquellas personas, pacientes y no pacientes, los datos de Patricio López Jaramillo demuestran que hacer el wall squat, que es el apoyarse en la pared flexionando las rodillas y manteniendo esta posición durante 3 minutos, un descanso y repetirlo otros 3 minutos, perder 7 minutos de tu vida diaria reduce la presión arterial sistólica a medio y largo plazo. Por tanto, todo aquel que dice, no, doctor, yo no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio, que hagan eso en su oficina, en su casa, porque lo hacen estando allí en 7 minutos. Eso es importante. Extraordinario Bueno, mensaje, Antonio. Excelente. Lo vamos a hacer en los próximos recesos. Sí. Vamos a hacer aquí 3 minutos de sentadilla de pared, doctor Coco, para toda la asistencia. Bueno, José Miguel, despide el bloque. Para Muchas gracias, querido terminar, amigo. Fabuloso simposio. Queríamos agradecerle infinitamente al doctor Coca, al doctor Lorenzati y por supuesto al doctor Camafort por sus excelentísimas presentaciones, por la discusión, por los tips muy prácticos para el día a día de la práctica cardiológica. Ha sido una belleza de simposio, su comportamiento, su generosidad para con los cardiólogos venezolanos es inmensa y estamos con ustedes en deuda. Ojalá lo podamos traer el próximo año a comer arepas y a ver el Ávila en persona. Muchísimas gracias de verdad. Para concluir, unos mensajes que le queremos que lleven para casa. Para llevar a casa, ¿ok? La adiposopatía será el nuevo síndrome metabólico, estarán todos de acuerdo. Las guías deben ser adaptadas a las realidades de cada región, porque las guías están hechas fundamentalmente en base a población distinta a la nuestra, ¿ok? Y de cada paciente. Y la LDL es un muy buen marcador, pero no es el único y no es suficiente. Así que, Excelente. buenos días. Un aplauso para los invitados internacionales. Gracias, doctor.